Esta es la presentación de mi trabajo final de investigación de operaciones, el cual es una aplicación de la investigación de operaciones para encontrar la ruta más corta desde mi casa hasta la Universidad Luis Amigo en bicicleta. Esto con la ayuda del algoritmo de Dijkstra. Tenemos un problema que es 100% real, que consiste en encontrar la distancia más corta entre mi casa y la universidad en bicicleta. Esto considerando las rutas conocidas con las que puedo dirigirme en bicicleta hasta la universidad. Esto se relaciona con la investigación de operaciones porque busca la ruta óptima para minimizar el tiempo de viaje o la distancia, cosa que es una problemática muy común de encontrar en ejercicios y temas relacionados con la investigación de operaciones, y se relaciona con algunos temas que hemos visto en clase, como lo son problemas de costo mínimo y problemas de árbol de expansión mínima. Voy a explicar brevemente qué es el algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos. Es un algoritmo para determinar el camino más corto, dado un nodo de origen hasta el resto de nodos en un grafo que tiene pesos en cada arista. El algoritmo de Dijkstra comienza con el nodo de origen, actualiza la distancia mínima a cada nodo vecino y continúa hasta encontrar la ruta más corta al destino. Este proceso cíclico explora todas las rutas posibles y selecciona la ruta más eficiente. Aquí a la izquierda hay un GIF que muestra cómo se ve el algoritmo en tiempo real, y para explicar detalladamente qué se hace en cada paso del proceso algorítmico, entonces lo primero es inicializar. Inicializan las distancias de todos los nodos como infinitas, excepto al nodo de origen, que tiene una distancia cero. Se procede a entrar al ciclo, donde se examinan todos los nodos vecinos del nodo actual y se calcula una nueva distancia posible desde el punto inicial, pasando luego por el nodo actual hasta los vecinos. Si la nueva distancia es menor que la distancia almacenada anteriormente en ese vecino, se actualiza la distancia almacenada con este nuevo valor más pequeño. Y también actualizamos en el registro de cuál es el nodo anterior en la ruta hacia este vecino. Y ya eventualmente se repite este mismo paso hasta que se hayan explorado todos los nodos. Y este algoritmo tiene aplicaciones en la vida real, como puede ser en la logística, que sirve para optimizar las rutas de entrega y minimizar el tiempo y costo del transporte. Y esto se usa mucho, por ejemplo, en la planificación de las rutas de los transportes públicos. También se usa en las aplicaciones de navegación como Google Maps y Waze para encontrar rutas más rápidas. Y en todos estos casos, pues el objetivo es encontrar la ruta más eficiente, lo cual termina minimizando el tiempo, la distancia o el costo. La representación del mapa y la red de rutas es útil para aplicar el algoritmo de Dijkstra, por lo que es necesario crear una representación gráfica del mapa con nodos que representen intersecciones y aristas que representen los caminos. Y cada una de estas aristas tendrá un peso que representará la distancia que hay entre cada nodo. Y esta red se va a usar para calcular la distancia más corta usando el algoritmo de Dijkstra. Los nodos o vértices son las intersecciones en el mapa. Las aristas serían los caminos y los pesos sería la distancia que hay entre estos caminos. Bueno, entonces para representar visualmente todos los nodos, lo que hice fue entrar a Google My Maps. Esto lo que permite es crear mapas personalizados. Y en este caso yo creé un mapa en el que empecé a agregar puntos que serían nodos, siendo el nodo inicial mi casa y los demás nodos como las rutas o las intersecciones a través de las que puedo pasar para ir a la universidad. Estas son las rutas que yo he usado y conozco. Y ya ese sería el nodo final, que es la universidad. Entonces, en este caso ya estarían guardados los nodos, pero faltaría entonces ver la distancia entre cada nodo y guardarla. Entonces, eso se puede hacer manualmente. De esta forma, ya sabemos que el peso entre uno y 2
es de unos 260 metros aproximadamente, y así con las demás rutas. Y bueno, todo esto se puede hacer de manera automática, no hay necesidad de yo tener que estar midiendo cada nodo. Y lo que yo hago es simplemente exportar los datos que están guardados acá en este mapa, en este archivo, en este tipo de archivo. Y aquí ya puedo guardar ese archivo, y en ese archivo se van a guardar todos los nodos con su ubicación específica en latitud. Ya lo que debo hacer después es usar un código en Python que me sirve para convertir todo esto en información que yo pueda usar para introducir en el código que tiene el algoritmo de Dijkstra y ver la distancia entre cada nodo. Ya lo que hice fue guardar en la carpeta donde está el código en Python que me permite tener este archivo convertido en unos nodos que puedo usar para el algoritmo de Dijkstra. Y ahora lo que falta hacer es ejecutar este código para que este archivo me muestre la distancia que hay entre cada nodo y así poder construir las rutas para introducirlas en el algoritmo. Como ya ejecuté el código, como se puede ver, aquí ya se creó un archivo llamado todas las conexiones, y, y ahora ese archivo muestra las conexiones que hay entre cada nodo y la distancia que hay. Ahorita dije que entre el nodo 1 y 2 había una distancia aproximada de 260. Y bueno, el código perfectamente me mostró la distancia entre cada nodo, pero todos los nodos están conectados entre sí. Entonces, lo que hay que hacer es manualmente seleccionar cada conexión que se va a usar para tener lo que sería el peso entre cada arista. Con ayuda del archivo que me muestra la distancia entre cada nodo, ya pude construir otro archivo que me muestra a cada conexión entre cada nodo y su peso. Entonces aquí muestra que el nodo está conectado, el nodo origen 1 está conectado con el nodo 2 y el nodo 4 tiene estas distancias. Luego el 2 está conectado con el 3, luego el 4 está conectado con el 3 y está conectado con el 27. Y así con todos los nodos hasta llegar al nodo destino, que sería la universidad, que es el nodo 23. Y aquí ya están todas las rutas. Entonces ya lo que se puede hacer es exportar este archivo como un archivo CSV, y este archivo guardarlo en la carpeta donde tengo el código, donde voy a aplicar el algoritmo de Dijkstra. Entonces guardo el archivo como rutas.csv y ya quedaría guardado como un archivo de texto CSV que ahora perfectamente mi código puede leerlo y aplicar el algoritmo. Este sería mi código en C++. Escogí este lenguaje de programación porque me siento cómodo con este lenguaje. Permite construir todo de una forma muy estructurada y permite que se pueda aplicar muy bien lo que es este algoritmo, poder ver bien cómo se hace cada paso del algoritmo. En este código tenemos una estructura que sería la conexión entre nodos, que tiene un destino, una distancia. Esta clase permite almacenar el grafo, sirven para construir todas las rutas. Aquí se agrega la conexión entre nodos fuente y nodos destino. Esto de acá asegura que el grafo es bidireccional, que por ejemplo pueda irme de 2 a 3 y de 3 a 2 sin ningún problema. Esta función permite cargar el archivo y leer cada dato del archivo para almacenarlo en el grafo. Y ya esta parte de acá sería lo que es el algoritmo de Dijkstra, que recibe un grafo, un nodo inicial y un nodo final. Empieza con el primer paso, que inicializa todas las instancias a infinito, excepto la del nodo de inicio, y ya acá entra en un ciclo que selecciona el nodo con la menor distancia, eh, explora también los nodos adyacentes
y en caso de que se haya encontrado el final, se sale del ciclo y, y ya eventualmente retorna la ruta y la distancia que tomó para tomar esa ruta. Y bueno, ya se puede pues probar el código, entonces va a proceder a ejecutarlo. Y bueno, este código también me permite pues generar archivos con los que puedo diagramar el nodo después, pero eso pues lo muestro más tarde. Entonces puedo ingresar un nodo inicial, que en este caso sería el nodo 1, que es mi casa, y el nodo final va a ser el nodo 23, que es la universidad. Entonces ingreso el nodo 1, ingreso el nodo 23, y aquí procede a mostrarme cuáles son los nodos que hay que recorrer para tomar la menor distancia desde mi casa hasta la universidad y cuánta distancia toma, que son en este caso 7.600 metros o 7.6 kilómetros. Entonces aquí me dice que del nodo 1 al nodo 4, del nodo 4 al nodo 3, del nodo 3 al nodo 5, del nodo 5 al nodo 6, luego 7, 45, 11, luego el 12, 13, 14, 15, 16, 47, 17, luego ya estoy en la 65 y ya por toda la 65 me manda. Aquí me manda por Colombia, luego por Colombia paso el semáforo y eventualmente llego al parqueadero de la universidad para bicicletas. Entonces, de esta forma pues puedo encontrar la ruta más corta. Aquí ya quedó los caminos que debo recorrer y la distancia. Pero bueno, ahora resulta que pues tengo otro problema y es que para yo pasar por estas partes de acá hay que hacer mucha subida y pues obviamente la subida pues requiere más esfuerzo. Si yo me voy por acá, por esta parte de acá, esto de acá es pura bajada y no es problema para mí bajar para ir a la universidad. Ahora el asunto es que no sé si sea más corto irse por el camino de antes o irse ahora por la 65. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar este nodo de acá o este nodo de acá como nodo inicial. Voy a seleccionar el nodo 27 porque desde mi casa hasta el 27 es pura bajada. Todo esto es pura bajada, para mí muy sencillo. Entonces puedo seleccionar el 27 y puedo seleccionar también el nodo final, que sería el nodo 23, que es la universidad. Y aquí lo que me hace esto es mandarme ya por otra ruta, que de hecho ya es más corta que la anterior, y me manda pues precisamente por toda la 65 y al final se intersecciona con el camino anterior, pero bueno, al final da un peso más pequeño. Entonces, como conclusión, tengo que la ruta más corta para ir desde mi casa hasta la universidad es esta. Yo siempre me iba por esta ruta porque era la que me mostraba Maps, pero para calcular los nodos de esa ruta, pues calculé lo que serían caminos que no los marca Maps, donde yo sí puedo pasar, y me mostró esta ruta como la más corta, y ahí ya estaría aplicado el algoritmo y ya tendría un problema solucionado gracias a este algoritmo. Y adicionalmente, mi código me permite guardar un archivo, que es este, que permite diagramar lo que sería todo el grafo. Entonces, esto lo puedo copiar, pegar en esta página web, generar el grafo y aquí mostraría la conexión entre cada nodo y sus pesos. Esto sería muy útil pues para hacer un análisis más profundo y poder ver cada distancia. Y pues esto sería todo. Entonces quedó evidenciado lo útil que puede ser este algoritmo, cómo pueden optimizarse las rutas más cortas y cómo se puede también generar un grafo para poder ver la distancia entre cada nodo y hacer un análisis de la información que se tiene. Muchas gracias.